Muy buenos días, amadísimos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos ya en el día sábado 2 de enero. Ayer celebrábamos la fiesta solemne de Santa María, Madre de Dios, y también reflexionábamos la jornada, ¿verdad?, número 54, Mundial de la Paz. Mencionábamos en la reflexión del día de ayer. Hoy quisiera más que todo compartir lo que el Papa Francisco nos envía a todos los países del mundo, los 5 continentes, acerca de esta 54 Jornada Mundial de la Paz. Gracias al gran santo Pablo VI, que tuvo a bien el inicio y la, la creatividad, pero también a tener el momento de esa apertura, de tener en cada 1 de enero, ¿verdad?, estas jornadas de la paz. En este año, 1 de enero del 2021, el Papa Francisco nos invita a una lectura de este mensaje, que esa lectura se convierta también en una reflexión, y esta reflexión se debe convertirse como tener como un parámetro, un análisis de la realidad mundial y específicamente en nuestro país, porque el mensaje es para todo el universo, para toda la humanidad. Y el Papa ha querido a bien poner el título: La cultura del cuidado como camino de paz. Vamos a iniciar como un canto para motivarnos, y vamos a cantar de la fraternidad, ¿verdad? Nos ayuda también a iluminar nuestra vida, nuestra realidad, ¿verdad?, en el mundo. El Papa dice: en el umbral del año nuevo, deseo presentar mi más respetuoso saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a los responsables de las organizaciones internacionales,
a los líderes espirituales y a los fieles de diversas religiones, y a los hombres y mujeres de buena voluntad y de amor. A todos les hago llegar mis mejores deseos para que la humanidad pueda progresar en este año 2021 por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz entre las personas, las comunidades, los pueblos y los estados. En el año 2020, que acaba de terminar, se caracterizó por la gran crisis sanitaria del COVID-19, que se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial, que agrava las crisis fuertemente interrelacionadas, como la climática, alimentaria, económica y migratoria, y causa grandes sufrimientos y penuria. Dice el Papa, pienso en primer lugar en los que han perdido a un familiar o un ser querido, pero también en los que se han quedado sin trabajo. Recuerdo, dice el Papa, especialmente a los médicos, enfermeros, farmacéuticos, investigadores voluntarios, capellanes y personal de los hospitales y centros de salud que se han esforzado y siguen haciéndolo con gran dedicación y sacrificio, hasta el punto de que algunos de ellos han fallecido, procurando estar cerca de los enfermos, aliviar sus sufrimientos o salvar su vida. Al rendir homenaje a estas personas, renuevo mi llamamiento a los responsables políticos y el sector privado para que adopten las medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso de la vacuna contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para prestar asistencia a los enfermos, a los más pobres, a los más frágiles. El Papa continúa diciéndonos, es doloroso constatar que lamentablemente junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad, están cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción. Esto y otros eventos que han marcado el camino de la humanidad en los últimos años nos enseña la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación para construir una sociedad basada en relaciones fraternas. Por eso he elegido como tema de este mensaje la cultura del cuidado como camino de paz. Cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Dios creador, origen de la vocación humana, el cuidado. El Papa, al exponer pues esta temática, o sea, entraremos ver el otro punto que el Papa nos habla, Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. El Papa expresa en su interior y dice que en muchas tradiciones religiosas, ¿no?, hay narraciones que se refieren al origen del hombre, a su relación con el Creador, con la naturaleza y sus semejantes. En la Biblia, el libro del Génesis, y eso significa retomar, ¿ya? Cuando se habla del libro del Génesis, en la Biblia nos pone pues el texto, ¿ya?,
El libro del Génesis revela desde el principio la importancia del cuidado o, o de la custodia en el proyecto de Dios por la humanidad, poniendo en evidencia la relación entre el hombre y la tierra y entre los hermanos, o sea, en el relato bíblico de la creación. Y Dios confía en el jardín plantado en el Edén, a las manos de Adán con la tarea de cultivar, ¿verdad?, y cuidarlo. Por eso, cuando Dios ve todas estas cosas y el Señor pues nos va a proteger, poniendo en evidencia la relación entre el hombre y la tierra y entre los hermanos. O sea, pues que como el Papa va poniendo pues todas estas cosas muy importantes. Y también el texto nos dice que en el relato bíblico de la creación Dios confía el jardín plantado en el Edén. Y significa para nosotros, ¿verdad?, por un lado, hacer que la tierra sea productiva y por otro, protéjala y hacer que mantenga su capacidad para sostener la vida. Los verbos, más que todo, cultivar y cuidar, describen la relación de Adán con su casa. Jardín indican también la confianza que Dios deposita en él al constituirlo Señor y guardián de toda la creación. El nacimiento de Caín y Abel dio origen a una historia de hermanos cuya relación sería interpretarla negativamente por Caín en términos de protección o custodia. Caín, después de matar a su hermano Abel, respondió así a la pregunta de Dios: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Sí, ciertamente, o sea, Caín era el guardián de su hermano. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad de los demás. En el numeral 3 dice el Papa: Dios creador y modelo del cuidado. La Sagrada Escritura presenta a Dios no solo como creador, sino también como aquel que cuida de sus criaturas, especialmente de Adán, de Eva y de sus hijos. El mismo Caín, aunque cayera sobre él el peso de la maldición por el crimen que cometió, recibido como don del Creador una señal de protección para que su vida fuera salvaguardar. Este hecho, si bien confirma la dignidad inviolable de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, también manifiesta el plan divino de preservar la armonía de la creación, porque la paz y la violencia no pueden habitar juntas. Precisamente el cuidado de la creación está en la base de la institución del Shabbat, que además de regular el culto divino, tenía como objetivo restablecer el orden social, o sea, ese orden social pues que nos transmite, ¿verdad?, también en el texto. O sea, y vemos pues ahí, como dice el texto, ¿verdad?, la celebración del jubileo con ocasión del 7º año
sabático permitía como una tregua a la tierra, a los esclavos y a los endeudados. En este año de gracia se protegía, ¿verdad? Protegía a los más débiles, ofreciéndole una nueva perspectiva de la vida para que no hubiera personas necesitadas en la comunidad. Deuteronomio 15:4. Pero también es digna de mencionar la tradición profética donde la cumbre de la comprensión bíblica de la justicia se manifestaba en la forma en que una comunidad trataba a los más débiles. Y eso pues nos dice el Papa claramente. O sea, pero también hay un cuarto elemento que nos dice el documento del mensaje de la paz: el cuidado en el ministerio de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús, ¿verdad?, o sea, encarnan el punto culminante de la revelación del amor del Padre por la humanidad. Entonces, ¿verdad? Pero también dice el Papa que en la sinagoga de Nazaret Jesús se manifestó como aquel a quien el Señor ungió para anunciar la buena noticia a los pobres, ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Esta acción mesiánica típica de los jubileos constituye en el testimonio más que todo. Estas acciones mesiánicas y típicas de los jubileos, por eso es muy importante, constituyendo el testimonio más elocuente de la misión. Y luego es importante, como dice ahí, pues, que estas acciones mesiánicas típicas, ¿verdad?, de los jubileos que va a realizarse también, es una preparación, ¿verdad?, sobre esta jornada que estamos nosotros hoy reflexionando. Dice también el texto: estas acciones mesiánicas típicas de los jubileos constituye más que todo el testimonio más elocuente de la misión. Misión, ¿verdad?, es importante. En la cúspide de su misión, Jesús siempre selló, ¿verdad? Estamos hablando de la cúspide de su misión. Selló su cuidado hacia nosotros. Y cada uno, pues, somos responsables del velar, del cuidar, como dice el texto de hoy. Así, con el don de su vida y de su sacrificio, nos abrió el camino, y también tenemos que tomar en cuenta lo que dice al final: así como con el don de su vida, su sacrificio, ¿verdad?, abrió el camino del amor, y dice a cada uno. Otro elemento, el número 5, es la cultura del cuidado de la vida y los seguidores de Jesús. Importante lo que nos está diciendo el Papa en más que todo, esta jornada número 54. Cuando hablábamos sobre la cultura del cuidado de la vida de los seguidores de Jesús,
podríamos decir, el Papa lo expresa aquí, las obras de misericordia espiritual y corporal constituyen en el núcleo de los servicios de la caridad de la iglesia primitiva. Y los cristianos de la primera generación compartían lo que tenían para que nadie entre ellos pasara necesidad. Podemos confrontar Hechos 4 y 34-35. Y se esforzaban, dice, por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles. Así se hizo costumbre realizar ofrendas voluntarias para dar de comer. Sí, como dice ahí, se esforzaban por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo para hacer cargo de los más frágiles. Así se hizo costumbre realizar ofrendas voluntarias para dar de comer a los pobres, a los más necesitados, enterrar a los muertos con su dignidad y sustentar a los huérfanos, a los ancianos, a las víctimas del desastre, como los que naufragan. Y cuando en periodos posteriores la generosidad de los cristianos perdió un poco de dinamismo, algunos padres de la iglesia, o sea, insiste en que la propiedad es querida por Dios para el bien común. Ambrosio sostenía que la naturaleza ha vertido todo, o sea, todas las cosas para el bien común. Por lo tanto, la naturaleza ha producido un derecho común para todos, pero la codicia de la conversión. O sea, es esa codicia más que todo. O sea, pues que nos toma muy en cuenta. Por eso dice pues el texto así, ¿no? O sea que la naturaleza ha vertido todas las cosas, pero Él también responde. Por eso la iglesia insistieron en la propiedad o es querida por Dios. Y luego las necesidades de la época exigían nuevos compromisos en los servicios de la caridad cristiana. De esos esfuerzos concertados han surgido numerosas instituciones para el alivio de todas. Por eso es muy importante, ¿verdad? La necesidad de la época exigía nuevos compromisos. Y como dice el texto ahí, que las necesidades de la época existían nuevos compromisos. Y creo yo pues que como esa necesidad de la época exigía nuevos compromisos al servicio de la caridad. Pero también dice el texto, los cronistas de la historia, ¿verdad? Los cronistas de la historia, ¿verdad?, reportan innumerables ejemplos de la obra de la misericordia, de esos esfuerzos, o sea, más que todo los esfuerzos. Y como dice pues esas palabras, la crónica de la historia reporta innumerables ejemplos. También hay otro apartado, los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado. Aquí nos hace pensar y pone como una palabra, puede ser griega, ¿verdad? Y dice que los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento, todo eso pues es muy importante. La diaconía, o sea que va más que todo
de los orígenes, enriquecida por la reflexión de los padres que animan a lo largo de los siglos por, por la caridad. O sea, esa caridad a siervos vivas, siervos viva, y luego continuamos siempre en ese apartado número 6, los principios, ¿no? Y siempre pues dice también a lo largo de los siglos, por la caridad activa de los demás hombres, ¿no? Eso es muy importante, lo que hemos escuchado. O sea, que esa caridad social de la Iglesia ofreciéndose a todos los hombres de buena voluntad como promoción de cada día. O sea, como dice el texto, es son aspectos pues que nosotros tenemos que tener muy claro. Hay un subtítulo de este número 6, el cuidado como promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona. El concepto de persona, o sea, y nació y maduró en los cristianos. Ayudó pues también, o sea, ayuda solidaria, porque persona significa siempre relaciones con muchas parejas, ¿verdad? Por eso es pues afirma la inclusión de la exclusión. Vamos a pasar a otro apartado. Es el cuidado como promoción de la dignidad de los derechos de la persona. Veamos cómo está nuestro país en este aspecto. Y dice que el cuidado como promoción humana. Yo le dije más que todo estas palabras que siempre hablamos de la dignidad de la persona humana. Acordémonos que somos parte de la Virgen, ¿verdad? Esa dignidad que tuvo ella. Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que apareciese solo para su utilidad. Y ha sido creada, o sea, para convivir en la familia, en la comunidad, en la sociedad. O sea, pues que donde todos los miembros tienen la misma dignidad. Esta dignidad derriba o sea, más que todo, cuando se habla de la promoción de la dignidad. Y luego, más que todo, como dice el texto, porque persona significa siempre relacionan con todo ese individualismo, afirma la inclusión. No, por eso nos llama. Y el otro apartado es el cuidado del bien común. Y luego también tenemos, ¿verdad?, como un subtítulo, el cuidado del bien común. Es un aspecto muy importante. Cada aspecto de la vida social y política, económica encuentra su relación cuando ésta está al servicio del bien común, es decir, del conjunto de aquellos que con condiciones. O sea que nos pide eso, el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permitía, ¿verdad?, permitía más que todo a los grupos, cada uno de los miembros, y creo yo pues que cuando se habla del bien común podemos relacionarlo al compendio de la Iglesia. O sea, también nos dice el texto, cada aspecto de la vida social, política,
O sea, él habló del bien común. Por eso, por lo tanto, nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en cuenta sus efectos de toda la familia humana, sobrepensando, sobrepensando más que todo, pensando pues siempre el bien común. ¿Qué es el bien común? Es decir, el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno. Por eso, por lo tanto, nuestros planes y esfuerzos siempre deben de tener en cuenta sus efectos sobre toda la familia humana, pensando las consecuencias por el niño. O sea, va a haber momentos pues que llegará el tiempo en que ella tiene que, llegará el tiempo, ¿verdad? Para que todo esto que nosotros estamos escuchando acerca de lo que es el bien común de, de la familia humana. Por eso dice que la pandemia del COVID-19 nos muestra cuán cierto y actual es esto, puesto que nos dimos cuenta de que en esos días nos dimos cuenta más que todo sobre el plan también de Dios. La pandemia del COVID nos muestra cuán cierto y actual es esto. Y luego, ¿verdad? Y dice que la pandemia del COVID-19 se ha pues, puesto esta palabra como clave. Cada aspecto de la vida social, política y económica encuentra su realización cuando está al servicio del pueblo de Dios. Y vemos pues tantas cosas en los medios mismos. Y creo yo pues que el bien común es de todos. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestros planes y esfuerzos. Y luego pues vemos las consecuencias para el momento presente y para las generaciones futuras. La pandemia de COVID-19, luego vemos también otro aspecto, lo de la pandemia nos muestra cuando cierto y actúa en esto, puesto que nos dimos cuenta de lo que estábamos con consecuencias por el momento presente y termina diciéndonos este apartado del bien común, nos muestra cuán cierto y actúa es esto. Cada personaje que hemos escuchado y luego también nos hace ver algunos elementos desde que la pandemia y luego también hay que consultar al presidente y bien, por eso pues dice las palabras de los jefes de Estado y luego pues nos muestran cuán cierto y cuál debe ser la actual en esto, puesto que nos dimos cuenta, terminando pues este pequeño apartado del cuidado del bien común. Ningún Estado nacional aislado puede asegurar el bien por más que todo que es sabio. Por eso hoy estamos pues aquí reflexionando. También dice que ningún Estado nacional aislado puede asegurar el bien común de la propia población. Otro aspecto de un pequeño Estado, el cuidado mediante la solidaridad. Está también el cuidado y la protección de la creación. Pasamos otro, y dice que la brújula para un rumbo común. La brújula de los principios sociales necesarios para promover la cultura del cuidado. Es también indicativa para las relaciones entre las naciones. Y como él dice, pues es necesario promover la cultura del cuidado. Es también nos indica. También hay los aspectos
que escuchamos, pues. ¿Ya? O sea, pues que la encíclica Laudato Si consta plenamente de intercesión y por esa razón pues estamos aquí. Por eso dice que el cuidado mediante la solidaridad, el cuidado también de muchos hermanos que están. Y luego también dice que acaba de mencionar, y por eso pues, y luego también culmina más que todo, ¿verdad? Con todas estas cosas pues que el Señor nos está poniendo para educar a la cultura del cuidado y luego pues adornarla hay que pedirle al Señor. Otro apartado cuando dice que la causa del conflicto son muchos, pero el resultado es siempre el mismo, destrucción y que cada, o sea, es como, siento como que ellos pues están pasando muchas. También hay otro apartado para educar a la cultura del cuidado. Otro apartado es la educación para el cuidado nace de la familia. El otro siempre en colaboración con su familia. Y luego pues también decíamos pues para educar a la cultura del cuidado. Educación para el cuidado que nace de la familia. Otro apartado podría ser siempre en colaboración en la misa. Y no, pues, vemos pues ahí también, decíamos que la educación para el cuidado nace en la familia. Y otro es siempre en colaboración con los obispos. O sea que nosotros en la ordenación tenemos parte, pues, y los temas, pues, que están surgiendo. Luego dice que habla acerca de la educación para el cuidado de nace en la familia. La otra es a todos los que están comprometidos. No hay paz sin la cultura del cuidado. La cultura del cuidado también a todos los que están comprometidos al servicio. No hay paz sin la cultura del cuidado. No hay paz sin la cultura del cuidado. Y dice, para terminar la carta, perdón, el mensaje del Papa, dice, en este tiempo en que la barca de la humanidad, sacudida por la tempestad de la crisis, avanza dificultosamente en nuestras, queridos hermanos, que el día de mañana pues, queridos hermanos, en este tiempo en que la barca de la humanidad, sacudida por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad en busca de los horizontes tranquilos, serenos, el timón de la dignidad de la persona humana y la bruja. Y dice también, en este tiempo en que abarca la humanidad, también nos hace ver, dice que todos los cristianos, no todos los cristianos, fijémonos nuestra mirada en la Virgen María, pero también, hermanos, tenemos pues también el aspecto número 5. Queridos hermanos, pues la invitación es esa, la formación. ¿Ya? Sí. Por eso el Papa pues ha querido bien. Queridos hermanos, todo esto es para que todos nosotros nos preocupemos para la cultura del cuidado como camino de la paz. Vamos a terminar con el canto de despedida, Noche de Paz. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días a todos, la familia, todo está en marcha bien, están trayéndonos pues tantas cosas en este año 2021, que este jubileo tanto del Padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio, aquellas hermanas también. Queridos hermanos, deseo pues un buen día y una esperanza en esta jornada. ¿Verdad? El Señor nos invita pues siempre a adelantar, o sea, a meditar, a reflexionar sobre este
gran tema, la cultura del cuidado como camino de paz. Y buen día a todos. Les deseo pues un buen día y que el Señor pues les bendiga a todos los que escuchan pues este mensaje. Vamos a cantar el canto final, Noche de Paz. Voy a impartir la bendición del año. El Señor esté con todos ustedes. Que pasen pues un buen día, ¿no? Y trabajemos, hermanos, como Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. Que la bendición del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buen día a todos.